Muy buenas noches, amados hermanos. Tenerles nuevamente por acá para estudiar nuestro tema de curso Doctrinas que son mandamientos de hombres. Vamos hoy a iniciar nuestra lección número 3. Esta lección número 3 lleva por título ¿Estamos alejando del Evangelio certificado? Nos estamos alejando del Evangelio certificado. Así que hoy vamos a tratar una temática bastante interesante donde vamos a hablar un poco acerca de lo que es la revelación, la confirmación del Evangelio, que es una lección que ya hemos visto en otros cursos, pero que también forma parte de la temática de este curso de doctrina, que son mandamientos de hombres. En primer lugar, vamos a leer un texto. Como siempre, les pido que levanten su mano. A nuestros hermanos Agustín y Joel van a ver allí a su derecha, si no me equivoco, un símbolo de cuando tocan allí, a mí me sale acá que ustedes están levantando la mano. De esa manera participan, sea porque vayan a hacer una pregunta o un comentario o para ayudar en la lectura. Entonces, si usted quiere leer, simplemente pues toca. El primero acá que levanta la mano, lee. El segundo y el tercero o cuarto que salga, pues va leyendo en ese orden las demás. Así que vamos a pedir pues que levante la mano uno, que nos comparta la lectura. Romanos 1 al 4. La tenemos en pantalla en la presentación, pero si le sale muy pequeño, pues tenga su Biblia físicamente para poder ayudarnos también. Romanos 1 al 4. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Hermano Joel. Dice, escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Ok. Perfecto. Listo, dice. Romanos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano Joel, a través del milagro de su resurrección, Cristo fue declarado el Hijo de Dios con... Esta fue una grandiosa, una maravillosa noticia para un mundo perdido y moribundo espiritualmente. Y Pablo tuvo el privilegio de predicar este evangelio de las buenas nuevas, de la sepultura y resurrección de Cristo. En pantalla van a tener las citas que vamos a ir mencionando en de la clase. Esta primera de las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección, de ello nos habla de la en primera de Corintios 15, 1 al 3. Pablo cumplió esta tarea con el mayor placer y buscó oportunidades para ejercerla. Dice Romanos 1:15, o a los romanos les escribe diciendo, así que en cuanto pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así como declarado Hijo de Dios con poder, así también fue la predicación de Pablo, una predicación con poder. Cuando llegó a Tesalónica predicando la palabra de Dios, dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, no solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y hablando acerca de los hermanos allí, dice que ellos recibieron su predicación como la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2. Con este propósito había sido llamado Pablo. Lo dice Hechos 9, 15 y 16. Pablo no entrenamiento en por mencionarlo de una manera, en la EPJ, Escuela de Predicación de Jerusalén, que no existía, no se asuste. Pero por decirlo de una manera, él no fue a una escuela de predicación a prepararse, él no tuvo predicaciones, perdón, para conectarse y poder ser entrenado, sino que todo toda su capacitación fue a través de la revelación de Jesucristo,
lo dice el apóstol en Gálatas 1. Además, a esos destinatarios, a esos hermanos de Galacia, Pablo les escribió diciendo que él estaba certificado para predicar el evangelio. No utilizó el término literalmente, el lenguaje en estos textos así lo respalda, ¿no? Así que él estaba afirmando un evangelio certificado el que él predicaba. Vamos a leer, por favor, estos dos versículos. Uno, los versículos 11 y 12. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Gálatas, capítulo 1, los versículos 11 y 12. 11. 11 y 12. 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El diccionario Webster define como dar fe de ser verdadero, así como está representado, informar, garantizar. Y este diccionario ilustra esa palabra de la siguiente manera. El certificado, dice, es un cheque certificado como bueno por el banco que lo respalda, paga. Luego habla del ejemplo de un correo certificado y dice correo de primera clase para que se asegura la identidad del remitente. Así, el evangelio que Pablo estaba dispuesto a predicar en Roma, como decía Romanos 1:15, era un evangelio certificado, es decir, un evangelio ganado como la palabra de Dios. Dio fe de que el evangelio que proclamaba no había sido recibido por hombres ni de los demás apóstoles incluso. No fue que lo tomó Pedro o lo tomó Juan o lo entrenó, no. Dice que lo recibió por revelación del Señor, tal como él lo había puesto a sus apóstoles en Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. Evangelio según Juan. Y aunque Pablo se consideraba indigno de ser apóstol y se sentía como nacido fuera de tiempo, dice en 1 Corintios 15:8, él había recibido la gracia y había sido, segunda de Timoteo 1:11, constituido apóstol. Así que como uno de esos se le concedieron, se le otorgaron señales especiales para probar que Cristo le había. Los milagros confirmaron que su mensaje era, de hecho, un evangelio certificado. A los corintios les escribió en 2 de Corintios 12:12, con todo, las señales han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros. Esto nos lleva entonces al primer punto de nuestra lección, que es el propósito de las señales y milagros. El propósito de las señales, prodigios y milagros, como los menciona Pablo en 2 de Corintios, confirmar, y grábese por favor este término importante, confirmar la palabra de los apóstoles. Vamos a ver lo que Cristo enseñó, y levante su mano para ayudarnos con esta lectura, por favor, en Marcos 16, 15 al 18. Lo tenemos en pantalla igualmente, ¿no? Hermano Rafael. Marco 16, 15 al 18. dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano Rafael, una consulta. ¿Ustedes me escuchan sin problemas de audio?
No hay interrupciones. Una pequeñita pausa, pero mínima, creo que como un segundo de pausa, no es algo grave. Perfecto, gracias, De Rafael. acuerdo, Es que estamos otra vez. ¿Perdón, Joel? no, que estoy de acuerdo con lo que el varón está diciendo. Una pausa breve. Ok, es que nuevamente, como pues recién estoy mudado, no estamos usando todavía el servicio de Wi-Fi, así que estamos trabajando con el teléfono. El teléfono siempre va a ser inestable, ¿no? Les pregunto es por qué cuando ustedes leen también estoy escuchando la misma pausa, que me imaginé que sí, no se están transfiriendo los datos de manera estable. Josué, muy buenas noches. Me acordé también pues porque Josué hoy está confrontando dificultades de conexión, pero ya lo tenemos allí con nosotros, gracias a Dios. Bien, continuamos entonces. Ya leímos Marcos 16, bueno, Rafael leyó del 16 al 18, pero desde el 15 tenemos que dice el texto, perdón, y les dijo mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo termina? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará. A los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mensaje sobre la vida, las enseñanzas y la resurrección necesitaba confirmación inicial de que era de Dios. Las señales de Marcos 16-17 significan que los apóstoles eran mensajeros especiales de Cristo. Y el 16-20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y con la palabra, con las señales que la seguían. Lo tenemos también allí en pantalla. En el día de los apóstoles recibieron, como había prometido Jesús y está registrado en Lucas 24, el 49, habían recibido poder de lo alto y comenzaron a predicar su palabra, convirtiéndose en como él lo había prometido. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La primera señal de los apóstoles de estar capacitados milagrosamente para hablar de parte de Dios fue que ellos hablaron. Sabemos, y no está dentro del alcance de esta lección hoy, hablar específicamente de las lenguas, pero sabemos que lenguas inteligibles, idiomas, como lo podemos confirmar en toda la lectura del capítulo 2, desde el 6, el versículo 8 y el versículo 11. Cuando los ciudadanos, de Jerusalén han llegado allí por razón de la fiesta de Pentecostés desde otros países, que eran judíos también, cuando todos ellos y escucharon la predicación de Pedro, dice la escritura que se convirtieron en creyentes y creyentes obedientes que hicieron caso de lo que implicaba el evangelio o el plan de salvación. Hechos 2:38 y 31. Pero luego nos interesa mucho lo que dice el versículo 43. El versículo 43, como lo ya dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De los apóstoles fueron muchas y fueron variadas. En Hechos 3:1 al 6, por ejemplo, Pedro se cojo en la puerta del templo, como lo podemos leer tranquilamente en ese capítulo. ¿Y cuál es el resultado de esta acción? Dice la escritura que fue que Pedro y Juan tuvieron la oportunidad de predicar al pueblo. Hechos 4:1, que también fueron amenazados por hacerlo. La gente estaba convencida que efectivamente había ocurrido un milagro. Lo sabemos porque en el capítulo 4, en los versículos 21 y 22, específicamente en el 21, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando soltaron a Pedro y a Juan, ellos se fueron y se reunieron con los demás hermanos para ver lo que Dios había hecho. Y dice la escritura, y lo tenemos en pantalla, vamos a ver quién nos colabora con la lectura. Irving, hermano Irving, Hechos 4, 29 y 30. ¿Cuál fue la reacción de la membresía, tanto de los demás apóstoles como del resto de la membresía
en Jerusalén cuando Pedro y Juan llegaron a dar el informe. Ya dice la escritura que oraron. ¿Y qué pidieron en esa oración, hermano Irving? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, hermano Irving. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo allí nuevamente se menciona el poder milagroso del Espíritu para hacer sanidades y señales y prodigios a través de las manos de los apóstoles para confirmar el mensaje que estaba dando. En Hechos 5, 1 al 10, la famosa historia de Ananías y Zafira, fueron heridos de muerte por su pecado de la mentira. Pero nos interesa más que todo para esta lección de la escritura que como resultado de este milagro, de este castigo milagroso, dicen los versículos 11 y 12. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál fue el resultado de esta acción de parte de disciplinar o castigar en su iglesia? Hechos 5, 11 y 12, por favor, hermano Juan Miranda. Amén, hermano. Dice así: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchas gracias, hermano Juan. Continuamos entonces con los ejemplos. En el capítulo 9, los versículos 32 al 34, Eneas, que había estado postrado con parálisis de unos 8 años, fue curado. Y en el versículo 35, estamos en Hechos 9, 35, dice que la reacción de la gente fue la siguiente: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Note que está hablando de pueblos. Todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pero seguimos porque son ejemplos que son muy conocidos. En Jope, Dorcas resucita de entre los muertos por la intervención de a través de Pedro. Y el resultado de la resurrección de Dorcas, dice el versículo 40, que muchos creyeron en el Señor. Si vamos más adelante, en la isla de Pafos, más quedó ciego por algún tiempo. Estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos, los versículos 6 al 12. Y ese castigo, nuevamente, un castigo con poder milagroso de parte de Dios, con Sergio Paulo, el procónsul, y dice la escritura que creyó asombrado. Hechos 13 al 12. Luego en Éfeso tenemos la lectura de Hechos 19, 11 y 12, y les voy a pedir que por favor me colaboren con la lectura de este texto. Hechos 19, los versículos 11 y 12 los tenemos en pantalla. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Hermano Joel. Dice, Dios, no veo bien. Un momento, ahora sí. Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ok, de manera que aún... Dame un momento, Joel. Copié mal el texto. Ajá, era Dios milagros, ¿verdad? Era Dios. ¿Ah? Y hacía, el texto dice, y hacía Dios, ahora sí puedes continuar, y hacía Dios milagros. Ajá. Ahora sí, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así es, Dios hacía milagros extraordinarios, dice, a través de Pablo, y luego menciona específicamente cuáles eran estos milagros. En Troas, Eutico, ¿no? Eutico se durmió como le pasa, dice Josué, que le pasa a Rafael acá, no sé qué tan de cierto sea. Hoy quedé con dudas también si Irving se duerme, no sé, pero bueno, están leyendo los dos, así que creo que no tiene razón Josué.
En Troas, Eutico se durmió en una exposición del apóstol Pablo y esto me recuerda, que dijeron que en las exposiciones del hermano Christopher Sirias, hoy me dijeron así, ni Eutico dormiría. Ni Eutico se dormiría en las exposiciones de Christopher Sirias. Así que ahí me dieron un mensaje subliminal. Pues no sé, ha de ser que acá en la escuela de predicación, pues sí, la gente, no sé, voy a conversar eso con Christopher, a ver en qué quedamos allí. Chris, un abrazo. Entró a Eutico, se durmió durante una larga exposición de Pablo, no fue un sermón de 30 minutos ni 45, dice que disertó largamente porque viajaba al día siguiente y el muchacho se cayó por la ventana del piso y obviamente por el impacto murió. Así que Pablo bajó y colocándose sobre él, luego lo resucita por el poder de Dios. Esto está registrado en Hechos 29 al 12. En su peligroso viaje a Roma, después del naufragio, Pablo fue mordido por una serpiente sin sufrir. Esto está registrado en Hechos 28, los versículos 3 al 6. Y en dice también la escritura que Pablo sanó al padre de Publio, alguien que era muy rico y conocido en ese lugar y que también los había recibido en su casa con muchas atenciones. Después de esta es la parte que más nos interesa para el propósito de nuestra lección. En los versículos 9 y 10 dice la escritura, otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Así que hermanos, pues una recopilación de todos estos textos y luego teniendo toda esta evidencia, deduciendo lo que Dios nos quiere enseñar, vemos que se cumplió lo que estaba registrado por Marcos y que prometió nuestro Dios. Otra vez, Marcos 16:20, que es uno de nuestros pasajes clave, el cual dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, recuerda que le dije, preste mucha atención a ese término, confirmando la palabra con las señales que la seguían. El mensaje del evangelio en el primer siglo fue confirmado por las señales que lo seguían o lo acompañaban. Bien, esto nos lleva a recordar los milagros de un gran hombre o de Dios a través de un gran hombre, un gran personaje, uno de los más grandes, dado el uso que Dios dio, ¿no? Porque la grandeza viene de Dios, no tenemos grandeza personal. Corregí a un colega que me corrigió porque yo hablaba de gente grande y él me dice con aquella expresión muy, incluso entre los inconversos, hay transporte público y transporte privado que es sticker, ¿no? Dice, grande, solo Dios. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque es que yo soy de la escuela Steven Morales, que hablamos con precisión según la palabra. Y la palabra misma habla grande. O sea, tú puedes ser grande por tu fama, puedes ser grande por tus recursos financieros o puedes ser por el uso que Dios hace de ti. Entonces, todo esto igual al final lo da Dios. Y no significa que nosotros nos creemos al nivel de Dios ni que tenemos una grandeza por nuestros propios méritos. Entre los hombres se considera grandes algunos, entonces por eso se habla de grandes. O en el reino espiritual hay gente. Pero ¿quiénes son los grandes? El mismo Jesús lo dijo. El más grande entre vosotros es el que sirve. Ese es el grande en el reino de los cielos. Así que déjense de estar repitiendo frases hechas que probablemente inventó algún inconverso, hasta algún ateo agnóstico, y no tenía ninguna reverencia en esa frase. Y aprendan con Christopher, aprendan de la experiencia de Christopher, que no hay que meterse con un... Pero seguimos. Los milagros de Moisés, amados hermanos, fueron realizados para probar que Dios lo había, que él era un mensajero autorizado por Dios. Él sabía que los hijos de Israel no creerían que Dios lo había enviado para librarlos de la esclavitud de Egipto.
habían pasado más de 400 años allí, porque este hombre, que incluso había huido muchos años atrás, ahora se aparecía diciendo que iban a ser librados por Dios. Si él no hubiera llegado con el regalo milagroso de Dios, no le hubieran creído. Por lo tanto, dice Éxodo 4:1 al 2, comisiona, pero que también lo capacita y le dice que lo va a respaldar. Dios convirtió la vara de Moisés y luego la volvió a convertir en vara. También hizo que cayera lepra a la mano de Moisés y que luego sanada o fuera curada instantáneamente. Por esto el Señor le dice en el capítulo 4 y versículo 8 de Éxodo, que lo tenemos en pantalla, siempre esté pendiente de las diapositivas porque allí están las citas que vamos a ver generalmente. Éxodo capítulo 4, versículo 8, ¿qué le dijo Dios? Para que ustedes vean cómo va ligada inevitablemente la señal del mensaje que se estaba predicando por primera vez. Frase muy importante en este estudio, debido a que se estaba dando esta revelación por primera vez, el mensajero necesitaba confirmar ante los ojos de sus oyentes que verdaderamente Dios le había enviado, y por eso las señales. Vamos por favor a la lectura solicitada, Éxodo capítulo 4, versículo 8. Levanten su mano, hermano Irving. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Muchas gracias, hermano Irving. Estas señales de Moisés en Egipto, incluyendo las, convencieron a Israel. Y puedo decir que incluso en un momento, por lo menos, en un lapsus, al mismo de que Dios le había enviado. Ese es el propósito de las señales. Esto a nuestro siguiente punto, los milagros de Cristo. Las señales de Cristo también fueron realizadas para que Dios lo envió. De hecho, Nicodemo le dice en Juan capítulo 3, versículo 2, como bien lo sabemos, Juan 3, versículo 2, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está en él. Y aunque el Señor sí fue movido a compasión para demostrar su misión divina, sus milagros se realizaron no tanto para él convertirse en un médico como los médicos terrenales, no simplemente para el estómago a las personas, no solamente para causar asombro, sino que se realizaron principalmente para probar que él tenía el poder de perdonar pecados, como dice Mateo 9:6, el que él estaba declarando su misión y la naturaleza divina que poseía. Juan capítulo 3 versículo 2, ya lo mencionamos, y también el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Sus pueden ser clasificados en las categorías que tenemos en pantalla. Primero, su poder sobre la enfermedad, como dice eso en Mateo 8, 2 al 7 y 9, 1 al 8. Su poder, en segundo lugar, su poder sobre la naturaleza. Lo vemos precisamente en Mateo 8, 23 al 27. Su poder, en tercer lugar, sobre el mundo de los espíritus. Podemos ver en Mateo 8, 28 al 34. Cuarto, su poder sobre las cosas materiales, como podemos ver en Mateo 14, 16 al 23, alimentando a más de 5,000 personas con 2 panes. Y número 5, su poder sobre la muerte. Juan 11, 39 al 44, cuando lee de la resurrección de su amado amigo Lázaro. Así como los milagros que hizo Moisés, que Dios lo había enviado, los milagros de Jesús probaron su divinidad, su poder para perdonar pecados. Pero así como Moisés y así como nuestro Señor Jesucristo, así también las señales, prodigios y milagros hechos por los apóstoles certificaron o certificaban que Dios los había enviado a su evangelio. Los milagros confirmaban la palabra que ellos proclamaban, como lo dice el texto Marcos 16, 20. Así que esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La verdad ya es confirmada. Vamos a leer, por favor, en el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículos 3
y 4. Hebreos capítulo 2, los versículos 3 y 4. Por favor. Tenemos allí en pantalla. ¿Quién hace la lectura? Hebreos 2, 3 y 4. Hermano Joel. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Muchas gracias, hermano Joel. Miren, aquí hay una dice, fue confirmada. Hermanos, ¿en qué tiempo está, en qué tiempo gramatical, en qué modo temporal está ese verbo? Fue confirmada. Pasado, presente o Sería Pasado. presente. fue confirmada, Pasado. estaría en pasado. Ok, si fuera en presente, sería que nos confirma, ¿no? Si dice nos confirma, es que todavía lo está haciendo. Pero cuando vemos que nos menciona confirmada, nos dice que entonces fue una acción pasada. ¿Qué nos indica esto? El mensaje de salvación proclamado por los apóstoles fue confirmado tiempo pasado a través de las señales y prodigios. Ahora, cosa, hermanos, grábese esto, por favor, muy importante. Digo, grabe todo si puede, pero si no puede todo, grabe las cosas que... Una cosa, una vez confirmada, se confirma para siempre. Una cosa, una vez confirmada, se confirma para siempre. Y este punto es vital. Vieron que en el grupo le mencionaba a Miranda que hoy íbamos a estar hablando de este tema. El hermano me había la otra vez consultado respecto a ello y le dije, vamos a hablarlo más adelante con más detalles y este es el día, ¿verdad? Una cosa, una vez confirmada, se confirma para siempre, queda confirmada para siempre. Por ejemplo, miremoslo en el ámbito terrenal, para que vean que la gente a veces se hacen los ignorantes, se hacen los que no entienden, se hacen los confundidos, pero en realidad, hermano, esto es del diario vivir. Esto es algo que debería ser sencillo y no deberían estar engañando ni siendo engañadas en las religiones de los hombres. Si el tribunal de justicia prueba que un hombre es inocente de algún cargo, no tiene que convocar todos los años a las mismas personas, a los mismos abogados, al mismo acusado, a los mismos miembros del jurado, a los mismos testigos, a los mismos guardias, a todas las personas que estuvieron aquel día en esa sesión, no los convocar anualmente para volver a confirmar la inocencia del hombre, volviendo a ser el no, uno puede simplemente confirmar que se le declaró inocente, si es el caso, a través de los registros que guarda la corte. Moisés tampoco tiene que volver a invocar las plagas sobre Egipto para que hoy nosotros creamos que las plagas fueron reales. Jesús no tiene que volver a hacer todos los milagros para hoy, para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, porque tenemos el registro para poder creer. Lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo en el Evangelio según Juan, capítulo los versículos 30 y 31, que conocemos muy bien. Jesús dijo que si alguien, incluso Jesús dijo que si alguien no podía ser convencido por la Biblia, no se convencería aunque alguno se levantara de... ¿Sí? Y quiero que usted tenga eso también allí. Jesús lo dijo claramente, Lucas 16, 19 al 31. Estoy diciendo algunos textos muy rápidos para los hermanos que se unieron hoy a nuestra escuela, a nuestros cursos. Cuando yo termino los cursos, les envío el material, todo lo que hemos expuesto durante todo el curso, les envío con su portada, toda su presentación, todo el contenido tal cual lo dimos expuesto aquí en sesiones en vivo. Así que pues lo que no puedan apuntar rápidamente, pues igual lo van a tener material escrito al final. Generalmente también están en pantalla, así que también de allí podemos tomar notas. Mencionaba Lucas 16,
ayuno, donde Jesús nos cuenta, no la parábola, nos cuenta la historia de aquel hombre rico y aquel hombre llamado, que mueren en distintas condiciones sociales y llegan cada uno al lugar del Hades que les correspondía por la vida que habían llevado. Bueno, dentro de ese contexto, pues que no voy a entrar en detalle, no está dentro del alcance de nuestra lección. Allí Jesús dice por la boca de Abraham que no se convencería una persona que no cree en la Biblia, ni aunque vea a alguien resucitado de entre los muertos. A usted y a mí nos parecería que sí. Si yo tuviéramos hoy el poder de resucitar gente, la gente llenaría nuestros edificios, la gente se uniría a nuestra. Pues Jesús dijo clarito en ese texto que cuando alguien no quiere creer, ni eso lo convencería. Así que los cumplieron su propósito en la revelación y confirmación de la verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no necesitamos dones milagrosos hoy, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ya fueron confirmados. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuánto tiempo, o una pregunta clave dentro de nuestro estudio, cuánto tiempo debía, o sea, me refiero a la era milagrosa, cuánto tiempo? Bueno, puesto que el propósito de los milagros, prodigios y señales era confirmar la palabra o la verdad, cuando esto se cumplió, ya no tenía motivo, ya no tenía propósito que siguieran existiendo los dones milagrosos. Así que, por la voluntad de Dios, fueron eliminados o fueron quitados o fueron retirados de la para siempre. La fe, la verdad o el evangelio o el cuerpo de doctrina ha sido en la versión Biblia de las Américas de una vez para siempre entregada a los santos. De una vez para siempre. Ya se nos entregó y es para siempre. Había dones milagrosos cuando no se había entregado la revelación completa, pero ya se nos entregó. ¿Y por cuánto tiempo se nos entregó? Siempre, una vez y para siempre. Ya no habrá nuevas revelaciones, ya no habrá una predicación diferente autorizado por Dios o un mensaje diferente autorizado por Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que nadie haga milagros, que hable en lenguas, que profetice, que sane o que resucite muertos para que la gente, si no quieren creer a Moisés y a los profetas, si no quieren creer a Cristo y a los apóstoles, ni con resurrección va a creer el que no quiere creer. Puesto que ya no hay más revelaciones, no hay más lugar o necesidad de afirmaciones. Todas las señales confirmatorias terminaron cuando finalizó la inspiración en la era apostólica. Pablo afirma esto en Primera de Corintios. Vamos a ir allá, bueno, lo tenemos en pantalla también, en Primera de Corintios 13, los versículos 8 al 10. Vamos a ver lo que el apóstol nos dice. Escuchemos a través de quien nos ayuda con la lectura. Primera de Corintios 13, 8 al 10. Hermano, la siguiente lectura es del hermano Irving. Amén, varón. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niños. Hasta ahí. Muchas gracias, Rafael. Dones espirituales, todos de naturaleza milagrosa, se mencionan en Primera de Corintios 12, 4 al 11. Y en el capítulo 13 de Primera de Corintios, 3 de ellos son mencionados como representantes, ¿no? Demás. ¿Cuáles se mencionan aquí? Dice profecías, el acto de profetizar, ¿no? Lenguas, que es hablar en, como dijimos, lenguas inteligibles. Conocimiento, que es un conocimiento que no se recibe a través de una escuela de predicación, un libro, a través de un hermano que nos instruye a nivel personal, sino recibido milagrosamente o sobrenaturalmente. Con todos los otros dones milagrosos, tanto la profecía como las lenguas, como el conocimiento milagroso, serviría
propósito, y luego de cumplir su propósito, cesarían, o en otras palabras, serían eliminados, teniendo en cuenta el significado del término cesar. ¿Cuándo ocurriría eso? ¿Qué es nuestra pregunta? Bueno, los dones cesaron, dice este texto, cuando vino lo perfecto, porque así lo había profetizado Pablo. En ese momento Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos, en esa época de él. Pero dice, va a venir un momento en que lo tendremos lo perfecto. ¿Sí? Aquí los apóstoles estaban revelando a Dios de parte en parte o parte por parte. Llegaban a Jerusalén, instruían a la iglesia en Jerusalén, pero también concedían a través de sus manos y oración el don milagroso de la profecía o del conocimiento. Así las personas estaban instruidas sin tener que ir, sin tener que leer el porque no estaba escrito, y sin tener que ir a una escuela de predicación o recibir cursos privados. Solo con que el apóstol pusiera sus manos sobre ti, recibías, según la voluntad del Espíritu Santo, este don, y a través de este don ya estabas capacitado para enseñar automáticamente y plenamente. Qué belleza, ¿no? Increíble. Bueno, eso sucedía en ese momento. Leímos en Romanos 1:15 que Pablo estaba preocupado por los hermanos en Roma. Aparentemente, los hermanos en Roma no visitados por ningún apóstol. Y si alguno tenía algún don espiritual, probablemente era del tiempo en que habían ido a la fiesta de Pentecostés, se habían convertido allá en Hechos 2, los apóstoles habían impuesto sus manos y esas personas de regreso a Roma, a su país, aunque eran judíos, pues vivían en esa ciudad y continuaron teniendo el hasta el momento de su muerte. Entonces, o que, bueno, obviamente, ¿no? Que cayeran en apostasía. Faltaba que muchos otros que se convirtieron recibieran también estos dones. Por eso dice 8, la promesa es doble, ¿no? Perdón, no la promesa, la recepción es doble. Dice, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. ¿Cuál es el propósito del bautismo? El perdón de pecados. Pero además había algo que había prometido Jesús en Mateo 24, había algo que había prometido Dios en Joel 8:32, que era que todos los que se convirtieran o de entre los que se convirtieran, Dios iba a dotar milagrosamente a los hermanos para que pudieran tener el conocimiento del evangelio, el conocimiento de la doctrina apostólica y pudieran también enseñarlo. Aunque se alejaran de los apóstoles, como estos que regresaron a Roma, podían seguir enseñando sin cometer errores en su enseñanza. Su enseñanza era perfecta porque todo lo que hablaban era lo que el Espíritu iba revelando. Por eso Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Dice, y recibiréis, ya eso es aparte, no está dentro del propósito del bautismo, sino es la y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego en el 39 va a especificar a qué se refiere con el Espíritu Santo. Y señala a la profecía de Joel para hablar de que los creyentes, los que fueran seleccionados por Dios, iban a recibir estos poderes, iban a recibir estos dones para que la iglesia pudiera funcionar cuando todavía había el Nuevo Testamento. Pero dice que lo perfecto iba a venir, volviendo a 1 Corintios 13. Y cuando llega lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era esto perfecto que estaba por venir? Es importante recordar que al tratar este tema, la cuestión está en el significado de la palabra griega traducida, no en la palabra española actual y el uso o significado que la academia o que la gente pues le dé. La palabra griega aquí es ho teleios, que está gramaticalmente en género neutro. Evidencia claramente el hecho de que la referencia es a una cosa y no a una persona. Si fuera una persona, hablaría el género masculino o el género femenino. Habla en el género neutro. Por lo tanto, es una cosa y no una persona. Ahora significa, según los léxicos griegos, aquello que se completa, aquello que es entero, como opuesto a lo parcial o limitado. Y los lexicógrafos en Gingrich lo definen como lo que ha alcanzado el fin o propósito.
lo cita nuestro hermano Gallian Goods en uno de sus libros. Así que cuando la plena revelación de la había sido dada a través de los hombres inspirados en la era apostólica, los dones milagrosos fueron eliminados o retirados. Jesús habla a través de Santiago, en Santiago 1:25, perfecta ley, la ley de la libertad. Ahí se utiliza también teleios, la palabra para perfecto, perfecta, y allí sí lo utiliza en lenguaje, en género femenino, porque se está refiriendo a la palabra en género femenino por ser el término femenino también, palabra, ¿no? Literalmente se habla entonces de la ley completa, la ley de la libertad, la ley completa. Ya Santiago escribiendo es decir, no muy temprano en la mañana, sino muy temprano en los años después de haber sido establecida la iglesia, ya le estaba la revelación de Dios, la ley perfecta. Pablo también en Romanos 12:2, identifica qué es lo perfecto. Vamos por favor a Romanos 12:2 y recordemos este texto muy conocido que debe juntamente con Primera de Corintios 13:8 al 10. Recuerde lo que dice el Salmo 119, 60. La suma de tu palabra es verdad. Leemos en Primera de Corintios 13:8 al 10 que lo perfecto, eso que era en parte profecías, lenguas, conocimiento sobrenatural, sanidad, interpretación de lenguas, etcétera, iba a cesar. ¿Qué es lo perfecto? El mismo apóstol Pablo lo responde en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién nos lee este pasaje? Romanos 12:2. Hermano Rafael. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo perfecto? Es la voluntad de Dios, que es la perfecta. Además, Judas, como ya mencionábamos en el versículo 3 de su carta, dice que debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se dice que los dones milagrosos, uno de los cuales hablar en lenguas, eran en parte durante ese tiempo en que estaba escribiendo Pablo. Por lo tanto, este contraste con lo que es maduro. En ese aspecto, los dones milagrosos eran inferiores. Por lo tanto, ser reemplazados por un, como le llama Pablo en 1 Corintios 12:31, el último versículo del capítulo 12, un camino más excelente. La etapa infantil debe dejarse de lado cuando se alcanza la... Así que lo temporal, es decir, los dones milagrosos, son puestos en contrastes por el apóstol con lo parcial en contraste con lo completo, lo fragmentario en contraste con lo completo. Fragmentario dice en parte. Los primeros, que son los dones espirituales, hicieron un servicio solo hasta que lo segundo, es decir, la revelación completa de la verdad, fuera comunicada a los hombres inspirados que Dios eligió. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, que cuando murió el último apóstol, tenía el poder de otorgar estos dones. De allí en adelante, el hombre de Dios llega a ser perfecto, llega a estar preparado para toda buena obra. ¿Cómo? Como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 y específicamente el 17, a través de la palabra inspirada de Dios, las escrituras. Por lo que en nuestra época y desde que murió el último apóstol, no necesitamos suplementos o influencias adicionales para lograr el propósito de Dios en la tierra. Así que, varones hermanos, el de las señales, de los prodigios y milagros, que era confirmar la palabra, ya no tiene aplicación en nuestros días, ya no tiene en nuestra era una justificación bíblica. Es el que los engañadores, el que los charlatanes, el que estas personas que predican una religión emotiva, mística, quieran engañar a las personas con propósitos de las señales que Dios nunca los planteó, los diseñó, con señales mentirosas, como le llama el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses
y que solamente están preparadas, inventadas por los hombres, como dice el apóstol en este capítulo, para que se pierdan aquellos que no quisieron creer la verdad. Así lo dice claramente. Vamos a leer, cerrar la sesión de hoy, ese pasaje en Segunda de Tesalonicenses, por favor. Todavía nos queda material de la clase, pero les voy a anunciar. El punto que sigue de esta lección tiene que ver con, bueno, usted me está diciendo que ya no hay dones, está diciendo que ya no hay milagros, pero hay testimonios de que gente paralítica se ha ido de esa silla y ha seguido caminando a partir de allí. Hay testimonios de que mudos han logrado hablar, hay testimonios de que han logrado ver, hay testimonios de que incluso han resucitado muertos. Entonces, hermano, ¿qué pasa con eso? Dice que ya eso no está vigente, pero y entonces los testimonios, y son miles de personas que estos testimonios, entonces, alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted me está diciendo que hoy no hay milagros modernos? Bueno, no voy a entrar a esa sección porque de meterme allí, pues me va a llevar aproximadamente 1 hora y ya solamente nos queda poco menos de 10 minutos. Así que vamos a leer la razón por la cual Dios permite que hoy día algunas personas o miles de personas caigan en este engaño de los falsos milagros. ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, vamos a leer este pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 7 hasta el 12, por favor. ¿Quién nos ha esta lectura? Una lectura terrible, terrible, porque cuando volvamos a recordar el sonido, ahorita que la leemos, vamos a ver que lo que dice allí es trágico para la vida de millones de personas, no millones. Por favor, segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. ¿Quién nos ayuda? Hermano Joel. 2 al 12, 7 al 12, que diga. Okay. Ok. Dice, okay, porque ya está en acción el día de la iniquidad, lo que hay quien ausente lo detiene hasta que él a su vez se haga de en medio. Y entonces manifiesta que el Señor hará con el espíritu de su boca y dirá con el ardor de su vida. Inicuo, cuyo acogimiento es por obra nada, y señales y problemas mentirosos, con todo engaño y iniquidad, para que los que se pierden por no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gracias, hermano Joel. Todos escucharon bien la lectura, porque acá se cortó bastante para mí, pues. Alguien más aparte de Joel que me confirme si se escuchó bien o se escuchó muy cortada. Sí, aparentemente hubo un tema ahí de señal, así que voy a leerlo para evitar, ¿no?, que quedemos allí confusos con el audio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad de quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la inicia. Ahora me confirman si se escuchó sin cortes, por lo menos sin mucho corte. Bastante bien. Bien, ok, gracias. Y disculpa allí, Joel. Ya decía, ¿no? A veces la aplicación tiene bajones, o a veces nuestra conexión tiene bajones, y repetí la lectura porque decía esto
va para YouTube, las personas que están con su teléfono y de pronto no tienen la Biblia a mano, para que escuchen realmente la lectura. Y terrible, terrible, decía, una lectura terrible, porque literalmente, muy explícitamente, pues el texto dice que Dios ha estado tratando de enseñar, y el hombre no quiere. Entonces ha permitido que surjan estos engañadores, estos obreros de Satanás, que engañen, porque dice que con señales y milagros, pero de falsedad, mentirosos. Así que ese aspecto es el que vamos a estar desarrollando en la próxima lección, vida, salud y oportunidad, ¿no? El próximo martes retomaríamos este curso para entrar específicamente y vamos a estar leyendo algunos casos. Como les digo siempre, lamentablemente no cuento, porque en América no hay hermanos que hayan documentado esto, hayan escrito un libro y que yo lo pueda citar. Disculpen que siempre voy a citar casos de investigaciones, encuestas, estudios realizados en los Estados Unidos, donde hay hermanos que se han dedicado a esto, han entrevistado personas. Va a estar muy interesante, porque leer de casos donde predicadores han ido a entrevistar a las personas después de aquellas sesiones de sanidad, han ido a ver aquel ciego que vio, que habló, aquel paralítico que caminó, etcétera, ¿no? Aquel que fue sanado de cáncer, que fue sanado de lo otro, los han entrevistado y han descubierto cosas increíbles, que cuando ustedes las escuchen y y luego las van a tener en el material cuando ya les pasemos el folleto completo, porque este folleto está en desarrollo, no existe, se está desarrollando en este momento, está en parte, cuando sea sea Teleios, entonces se lo enviamos y van a tener eso allí como una herramienta más para cuando en el evangelismo o en la enseñanza pues necesiten aludir a estas señales o prodigios que exactamente hacen las personas, ¿no? Así que para la pregunta de Rafael en el chat, vamos a tener ese material muy, muy interesante para la próxima semana. No entro hoy porque de verdad sería injusto pues para un párrafo y que luego pues nos quede el resto pendiente. Mejor los dejo así y luego no me creo, los dejo así para que la próxima semana estemos pendientes, no nos perdamos el estudio. Así que, amados hermanos, llegamos con esta sección de la lección número 3, así que muy agradecido con todos y con los que nos escuchan luego a través de los videos de estas lecciones.